este domingo por la mañana, estar en su casa, donde venimos con el único propósito de exaltar y bendecir su santo y bendito nombre. Amén. En todo momento Dios es bueno. En todo momento Dios ha sido bueno con nosotros. En las temporadas que estamos pasando, que están sucediendo, hemos visto su amor, hemos visto su fidelidad y hemos visto cómo Dios nos ha guardado. Amén. Hemos visto la cobertura de Dios. Hemos visto que la palabra tiene el cumplimiento de declarar lo que verdaderamente significa y representa para cuando usted y yo estamos en temporadas difíciles, en temporadas malas, o situaciones que de alguna forma o manera no podemos tener el control. Mira, en el mundo están pasando y sucediendo muchas cosas que usted tiene que prestar mucha atención. Si lo que está pasando en el mundo fuera no lo mueve buscar a Dios, entonces usted está dormido espiritualmente. O despierta, iglesia. O despierta o sigue en ese sueño profundo de anestesia que el enemigo quiere anestesiarnos para no buscar la presencia de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en las últimas temporadas de nuestra vida. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto, iglesia. Despierte, iglesia, despierte, despierte. Hoy más que nunca, usted y yo tenemos que ser tan intencionales en buscar al Señor con todo nuestro corazón. En pocas palabras, ya deje de jugar al cristianito, iglesia. Ya deje de jugar a que hoy soy cristiano y mañana no soy cristiano. No, ya ese juego ya tenemos que dejarlo a un lado, iglesia, y tomar las cosas como corresponde con la debida responsabilidad. Amén. ¿Está aquí? Amén. En esta mañana queremos pasar rápidamente a la palabra de Dios. Yo quiero que usted diga que está a su lado. ¿Está listo para escuchar palabra de Dios? ¿Está listo para escuchar palabra de Dios? Y mire, váyase rápidamente al libro de Hechos, capítulo 20, verso 35. El libro de Hechos, capítulo 20, verso 35. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta traducción porque la entiendo un poquito más mejor. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra de Dios: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar ¿qué? ¿Es dar qué? ¿Es dar qué? Lo vamos a volver a leer una vez más. Y ponga atención a las palabras cuando usted lee la Biblia. En todo os he enseñado que trabajando así, Jesucristo hablando a todos los que estaban en ese momento, en todo os he enseñado que trabajando así hay una forma correcta de trabajar, no como usted y yo queremos trabajar. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Oramos, cierre sus ojos, Padre. Ponemos en tus manos esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Queremos ser ese canal, ese conducto, Señor, donde tu palabra fluya conforme a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, el día de hoy. Espíritu Santo, nos hacemos disponible. Abro mi mente, mi corazón, Señor, para que tu palabra pueda producir lo que tiene que producir en nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Padre, oramos por el ambiente espiritual en este, Señor. Oramos por un ambiente, Señor, de que recibimos tu palabra, Señor. Padre, quita todo aquello que esté estorbando para que tu palabra pueda fluir y pueda ministrar nuestros corazones el día de hoy. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ponemos en tus manos este servicio, Señor, y que tu palabra nos enseñe y nos guíe para recibir lo que tú quieras darnos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Le he puesto por título a este mensaje: demandantes u ofertantes. Dígale que está a su lado: ¿eres un demandante o eres un ofertante?
No comió, ¿verdad usted? ¿Eres un demandante o eres un ofertante? Y en el libro donde leíamos ahorita, si lo volvemos a poner otra vez, por favor, muchachos de Emilia, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo. Dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿A cuánto nos encanta recibir todo el tiempo aquí? Bueno, entonces no les voy a dar. ¿A cuánto les encanta recibir aquí? Regalos, gift card, para que vaya a comer, para que vaya de compras. A todos, no se haga. A todos nos encanta. Pero entendiéndolo del punto de vista espiritual, el Señor nos da instrucciones específicas y mandatos específicos que usted y yo tenemos que entender el día de hoy. En el reino de los cielos es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Es importante recibir, pero mucho más importante es dar. ¿Y qué vamos a dar? De lo que ya Dios nos dio, de lo que ya Cristo puso en nosotros, en nuestros corazones. Y el tema de hoy, demandantes u ofertantes, usted tiene que entender que vivimos en una generación que constantemente está demandando de otros. Vivimos en una generación que demanda todo el tiempo de otros, pero dan poco de ellos mismos. Son muy buenos para demandar, pero muy pocos para ofrecer de lo que ya Cristo puso en sus corazones. Y la palabra de Dios nos está diciendo: en el reino de los cielos tiene que ser muy diferente. En el reino de los cielos tiene que ser muy, pero muy diferente. Y mira, el claro ejemplo es nuestro amado Señor Jesucristo. Él no vino a demandar, Él vino a ofrecer lo que Dios había puesto en su vida. La importancia de dar de lo que ya Dios nos dio, iglesia. Y en todo y por todo, Jesucristo siempre nos da un claro ejemplo. Es decir, Él es nuestro ejemplo a seguir. Cuando Dios le da la asignación al Padre, Él viene con un propósito, con una voluntad y con una asignación específica. Él sabía cuál era el propósito. Él sabía cuál era la asignación. Él sabía cuál era la voluntad del Padre y tenía que mantenerse bajo esa dirección específica dada por el Padre y venir a cumplir la expectativa del Padre y no del hombre, para poder hacer algo tan trascendental, tan poderoso, que sigue marcando, que nos marcó y sigue marcando a la generación de generación. En pocas palabras, Jesucristo no vino a demandar, Jesucristo vino a ofrecer lo que el Padre ya había puesto en Él. La esencia de amar, la esencia de salvar, la esencia de ofrecer una vida eterna, la esencia de perdonar nuestros pecados, iglesia. Demandantes u ofertantes. ¿Cuántas personas demandan todo el tiempo de ti, iglesia? ¿Cuántas personas constantemente están demandando, pero no han entendido el poder que tiene el dar a otros de lo que ya Dios puso en ti, en tu corazón, en tu vida, los talentos, las habilidades, el propósito, la voluntad, lo que Dios ya tiene para ti, iglesia? Usted tiene que determinar en esta mañana si sigue siendo un demandante o pasa de demandante a un ofertante. Ofertante es aquel que tiene la capacidad, la habilidad de poder dar y ofrecer lo que ya Cristo te dio de gracia a ti. La palabra de Dios dice que de gracia Él nos dio y de gracia le damos de lo que Él ya puso en nosotros. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4 verso 19. La palabra de Dios dice así. Libro de Filipenses capítulo 4 verso 19 dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Mira, cuando usted y yo damos constantemente, somos bendecidos.
Cuando usted y yo damos constantemente, estamos siendo de bendición. Cuando usted y yo estamos dando constantemente, estamos siendo productivos, estamos siendo activos, para lo cual Cristo nos llamó y nos puso para este tiempo, para esta temporada, en este lugar. Alguien que no se le ha revelado propósito, constantemente va a estar demandando de otros. ¿No la agarró? Alguien que no se le ha revelado la voluntad y el propósito de Dios, constantemente va a estar demandando de otros. Y demanda y demanda y exige, pero nunca tiene nada él para ofrecer. Y si usted entiende, usted tiene algo para ofrecer y no estar demandando constantemente. El demandante exige constantemente. El ofertante está dispuesto para dar siempre, todo tiempo y en todo momento. El ofertante tiene un corazón dispuesto, disponible para poder dar y ofrecer lo que ya Cristo puso en usted. Mira lo que dice, el poder que tiene cuando damos y demandamos mucho. El poder que tiene cuando no damos y demandamos mucho de otros. Hoy vivimos en una sociedad que demanda mucho y tiene muy poco para dar y ofrecer. Vivimos en una sociedad y en un ambiente social, en todos los ámbitos de la vida, iglesia, familiar, amigos, secular, en todo lo que quiera, usted le mande, póngale nombre. Pero vivimos en una sociedad en donde constantemente se está demandando de nosotros. Y el que demanda mucho tiene poco para ofrecer. Son personas que exigen mucho de ti, pero ofrecen poco de sí mismos. Y tienen un potencial y tienen algo que dar, pero constantemente están demandando, constantemente están exigiendo. Pero nunca estás dando de la esencia de lo que ya Dios puso en tu corazón, en tu vida, para que lo hagas, iglesia. Alguien que demanda todo el tiempo de otros se convierte y se vuelve presa de su propia comodidad. Escucha este punto, iglesia. Alguien que demanda todo el tiempo de otros se convierte y se vuelve presa de su propia comodidad. O sea que el que demanda se vuelve cómodo porque quiere que le sirvan todo el tiempo, quiere que estén ahí todo el tiempo. No, iglesia, usted tiene que entender que Cristo no nos ha llamado a demandar de otros, sino a dar y ofrecer de lo que Él ya puso en tu vida. Tú tienes que ser alguien productivo y activo en la obra de Dios. Tú tienes que ser alguien activo y productivo en la obra de Dios. Cuando a ti se te revela propósito, usted tiene que ser alguien proactivo y activo en la obra de Dios. Dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Dar de gracia de lo que de gracia Jesucristo nos ha dado a nosotros. Mire, ahora hay una demanda tan grande, tan exagerada, que no todos quieren trabajar, que no todos se ofrecen para trabajar. La gente se pierde y la iglesia no quiere trabajar. La gente se está perdiendo y la gente no quiere ir a salvar las almas que se pierden todos los días. En la mañana, en el discipulado que nos daba mi esposa, decía, hay mucha necesidad afuera, pero poca disponibilidad para dar de lo que ya Cristo nos dio. Porque estamos en una iglesia que constantemente está demandando para ellos mismos, pero no quieren dar nada para ofrecer allá afuera a mucha gente que se está perdiendo. Y demandan y demandan y demandan y no quieren dar de lo que ya Cristo dio para salvar a las personas que se pierden cada día. Personas que se van para esta iglesia al infierno porque hay una iglesia que no quiere trabajar ni quiere dar de lo que ya Cristo dio, porque constantemente están demandando. No le va a gustar este mensaje. Alguien que demanda todo el tiempo de otros se convierte y se vuelve presa de su propia comodidad. Cristianos cómodos, demandando y demandando, y no hacen y ni dan y ni ofrecen nada. Porque no se les ha entendido ni se les ha revelado el propósito del reino de Cristo. Son personas que no crecen. Aquellas personas que constantemente demandan son personas que no crecen, no avanzan, no hay plan, no hay propósito en ellos porque están demandando todo el tiempo.
Y la demanda los convierte en negligentes y esclavos de su propia comodidad. Son personas que no avanzan. Son personas que demandan todo el tiempo de otros. Son los que dicen, ¿qué tienes para darme? Pero ellos no tienen nada para ofrecer. ¿Cuántos se han encontrado con personas así? Dame, 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 dame. Y nunca tienen nada para ofrecer ellos. Se volvieron demandantes de su propia comodidad. Se volvieron demandantes de su propia comodidad. Tú tienes algo para dar. Tú tienes algo para ofrecer. ¿Cuál es ese algo que tienes para dar? ¿Qué tienes? ¿Cuál es ese algo que tienes para ofrecer para otros? ¿Ves la necesidad y te haces sordo o ignorante a la necesidad? ¿Ves el problema de alguien y te haces sordo al problema de alguien? ¿Ves que tu trabajo trae muchos rollos ahí y te haces el sordo y no haces caso? Tienes para dar, pero constantemente estás demandando, iglesia. Dios te ha llamado a ser luz. Dios te ha llamado a que seas ese canal de bendición para que des a otros, para que otros vengan a Cristo, para que otros conozcan a Cristo, iglesia. Hoy se necesita de una iglesia que deje de estar demandando mucho para sí mismo y pueda ofrecer lo que ya Cristo puso en tu corazón, en tu vida, para que rescates a los tuyos, a tu familia, a tu alrededor, a tus vecinos, con cuanta persona Dios te ponga enfrente, iglesia. Pero la persona demandante no tiene nada para ofrecer. Sí tiene para ofrecer, pero se volvió negligente en su propia comodidad. Sabe que tiene para ofrecer, pero no quiere ofrecerlo. ¿Por qué crees que las grandes compañías como la Coca-Cola, la Pepsi ofrecen y se hacen grandes? Porque ofrecen y hacen cuanta cosa, anuncios y dan tratados y pagan millones de dólares para ponerlo por la televisión para que su producto se pueda consumir y ellos hacerse grandes y millonarios, y la iglesia constantemente está demandando y no ha entendido que tiene el poder de ofrecer la voluntad, el propósito y la salvación para las personas, pero no quieren hacerlo porque piensa que nada más es trabajo del pastor y de los líderes. Y yo me quedo aquí sentado esperando, haciendo nada. Qué bonito eso. Son los que dicen, ¿qué tienes para darme? Pero ellos no ofrecen nada. Nunca ofrecen nada. Mira, la palabra de Dios dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versos 12 al 14. En pocas palabras, este mensaje es para que usted deje de estar dependiendo todo el tiempo y demandando todo el tiempo. El libro de Hebreos dice, hace tanto que son creyentes. ¿Cuántos tienen aquí un año de ser cristianos? Levanten la mano sin pena, sin vergüenza, no hay ningún problema. Bueno, usted todavía se la vamos a pasar. Está en el proceso de ser formado, enseñado y discipulado. Pero si usted tiene 3, 4, 5 años y todavía está demandando, usted se quedó como niño y como bebé. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. Hace tiempo o hace tantos años que llevan en el evangelio y no están haciendo ni produciendo nada. Te volviste un demandante, iglesia. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Mire cómo sigue leyendo más abajo. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. ¿Cuántos saben que a un bebé no se le puede dar comida sólida? Porque no tiene dientes y ni tiene la capacidad de digerirlo. Al niño se le da el alimento que corresponde para esa etapa, para ese momento y para ese tiempo, que es leche. No le va a dar un steak porque no se lo va a comer. Ese es solo el pastor, por favor. Son niños pequeños que necesitan leche
y no pueden comer alimento sólido. ¿Saben por qué la gente no crece? Porque solo quieren leche y no quieren alimento sólido que los nutra, que los haga crecer fuertes, sanos, fuertes, para que cumplan el propósito y la voluntad de Dios. Seguimos más adelante. Pues el que se alimenta de leche, ¿qué dice ahí? Si usted con 15 años quiere más leche, usted se quedó como bebé. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Seguimos leyendo, verso 14. Dice, mas sin embargo, el alimento sólido es para los que son maduros. Levanta la mano los inmaduros aquí. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los discípulos demandaron de Jesús cuando Jesús los llamó. ¿Entiende este punto? Cuando usted y yo venimos a los caminos de Cristo Jesús, hay una demanda de ser formados, enseñados, capacitados para la obra de Dios más adelante. Pero lleva un tiempo, lleva un momento específico donde usted va a ser formado, enseñado, capacitado, instruido para que después sea lanzado a hacer la obra de Dios. Y mira qué hermoso el pensamiento y el carácter que Jesucristo tenía de enseñar a 12. Él no agarró la multitud, hermano César, agarró a 12 y escogió de lo peor. Escogió gente sin letras, sin nada. Eran personas pescadores de hombres, eran personas comunes y corrientes como usted y yo. Pero Jesús los agarró, los tomó para enseñarlos, para capacitarlos, para formarlos, para desarrollarlos, porque Jesús no iba a durar mucho tiempo aquí. Él iba a tener tres años y medio de ministerio, pero la obra de Cristo tenía que continuar. Alguien que tiene visión, capacita, enseña, forma, porque sabe que tiene un tiempo establecido por Dios para que cuando tú no estés, la obra continúe, iglesia. Que para cuando tú no estés, la obra pueda seguir andando. Porque la obra no se trata del hombre, iglesia. La obra se trata de Cristo, iglesia. La obra es de Cristo. Y la obra se trata de Cristo. Esté o no esté el pastor, esté o no esté el líder, la obra tiene que continuar. La obra tiene que seguir avanzando. Porque hay personas que pasaron por el proceso de formación, de ser enseñados y de ser capacitados. Ahora, en el área de la formación y de ser enseñados, no muchos quieren pasar por ahí. No muchos quieren ser formados, ni capacitados, ni enseñados, porque no, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar tú? Yo ya me sé eso. Bueno, con ese tipo de pensamiento no vas a llegar a ningún lado. Es que yo tengo tantos años en ministerio y ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Qué voy a aprender de ti? No, hermano, estás errado. De un niño podemos aprender. Mira, nosotros somos pastores, pero cada mes estamos tomando una clase, porque no lo sabemos todo. Deja de aprender, deja de crecer. Mi esposa ponía algo ayer. ¿Cuál era la frase que ponías? Cuando haces espacio para aprender, haces espacio para crecer. Muy importante. Cuando haces espacio para aprender, haces espacio para crecer. No creces o no crecemos porque constantemente estamos demandando y demandando. Y tú tienes que pasar de un demandante a un ofertante ya. Jesucristo estuvo 3 años y medio con sus discípulos. Y ese era el tiempo suficiente para poder enseñarles principios de palabra, de doctrina, de enseñanza, para que cuando Él ascendiera con el Padre, la obra continuara aquí en la tierra. ¿Por qué cree que el Evangelio se sigue predicando?
¿Por qué cree que la palabra de Cristo se sigue expandiendo? Porque separaron hombres y mujeres que dejaron de demandar y pasaron de demandantes a ofrecer lo que Dios o el Espíritu Santo o el Señor les había mostrado y enseñado en ese momento. Hay alguien aquí que tiene que pasar de un demandante a un ofertante. No puedes estar demandando todo el tiempo, iglesia, de otros. No puedes. Sí puedes, pero no puedes también. Usted tiene que crecer, madurar espiritualmente y entender que la vida del reino y del propósito de Cristo no es estar constantemente demandando, sino decirle: Señor, mi vida está aquí dispuesta para lo que tú quieres que yo haga, Señor. Muéstrame tu plan, muéstrame tu voluntad, guíame para hacer tu propósito aquí en la tierra, Señor. Cuando tú entiendes que el reino de Cristo no es demandar, sino ofrecer, se te reveló propósito y se te reveló reino. Hay gente que no se le ha revelado propósito ni reino, porque no ha entendido el verdadero propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana no es sentarse miércoles y domingo. No, el propósito de la vida cristiana es vivir para el propósito y para la voluntad de Dios. Es para cumplir la obra de Dios aquí en la tierra. Es más, voy a ser más específico. Tú eres un instrumento en las manos de Dios, iglesia. No importa cómo te veas, iglesia. No importa si fallaste. No importa lo que cometiste atrás de tu pasado. Pero tú eres un instrumento en las manos de Dios. Pero se te tiene que revelar el reino de Cristo en tu corazón y en tu mente. Es mejor dar que recibir. Los discípulos demandaron de Jesús. Fueron enseñados por Jesús. Fueron formados por Jesús. Fueron pulidos por Jesús. Fueron procesados por Jesús para luego ser ofertantes del reino de Cristo. Jesucristo los formó, Jesucristo los capacitó, pero también Jesucristo direccionaba cuando andaban mal también. Jesucristo es un Dios de amor, pero también un Dios que sabe formar bien. Y estar en las manos del alfarero implica formación y quitar y sacar todas aquellas cosas que de alguna manera nos están estorbando para cumplir el propósito de Dios. No vivas tu vida que constantemente esté demandando de otros. Escucha esto. No vivas toda tu vida que constantemente estés demandando de otros y tú no estás dando nada de ti mismo. Mejor da, ofrece, sé alguien que constantemente está ofertando. Tú puedes ser un buen ofertante de dar en el ambiente en donde Dios te está mandando y poniendo. En tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Hay gente en tu trabajo que ni siquiera sabe que tú eres cristiano. Porque eres cristiano de la agencia secreta. Y no quieres que nadie se dé cuenta que eres cristiano. Mas sin embargo te estás perdiendo la oportunidad de dar de lo que ya Cristo te dio para darles a ellos. Te estás perdiendo de la oportunidad de dar de lo que ya Cristo te dio a ti para ofrecerles a ellos. El demandante demanda mucho, pero ofrece poco. Dale de lo que ya tienes, iglesia. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu boca? ¿Qué tienes en tus manos? Bendice, ora por aquellos. En la compañía donde estoy,
trabajo con unas personas que son católicos, pero miran qué educados son esas personas. Y cada vez que hay problemas le dicen: Will, ¿puedes orar? Yo no llegué con el título de que yo soy superpastor y voy a demandar y no se trata de eso, iglesia. No. Deja a un lado el título, deja de demandar y ofrece lo que ya tienes. Amén. Sí, porque a veces como tienes el título, no, yo voy a demandar y hágame y exige, no. Jesucristo tenía el título del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vino a hacerlo a un lado para servir. Y la agarró, ¿verdad? Dejó el título del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mire, está bíblicamente: por cuanto se despojó de sí mismo. Cuando tú te despojas de ti mismo, vas a dejar de demandar de otros. Cuando tú te despojas de tu título, de tu profesión, vas a dejar de demandar y vas a empezar a ofrecer. Sí, porque ahora como es el superpastor, el superapóstol, no. Ofrece. El dar va más allá de un título o de una posición. Ofrece lo que ya tienes, que ya Cristo te dio para otros. Las personas demandantes son desgastantes. Las personas que constantemente demandan desgastan, iglesia. Desgastan física, mental como espiritual. Tal vez no te guste este concepto, pero así es. Las personas que constantemente demandan de ti, desgastan todo el tiempo. Y tienes que tener cuidado con eso. Porque esas personas nada más están para desgastarte física, mental como espiritual. Y no están para apoyarte moral, espiritual y dar de lo que ya Dios te dio. Yo he aprendido a cuidar esa área en mi vida. Y tal vez no voy a caer bien por ese punto. Pero personas que constantemente demandan son personas que se acostumbraron a demandar y a desgastar todo el tiempo. Usted tiene que tener cuidado en eso. En no prestar atención a gente que constantemente está demandando, pero no está ofreciendo nada. El demandante siempre busca lo suyo propio. ¿Ha visto personas así que el demandante nada más busca lo suyo propio? Su beneficio, lo que quiere, lo que desea, lo que anhela. Mas el ofertante ya entendió cuál es el verdadero propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana no es el título, sino que tienes para dar. Jesús no vino a demandar, escucha este punto, iglesia. Jesús no vino a demandar de otros. Él se ofreció como una ofrenda agradable para rescatarnos a todos nosotros, iglesia. Mira qué ejemplo. Jesucristo, cada vez que escribe algo en la Biblia, por eso lo leemos ahí donde pone: esto se hará así. No es como ustedes quieren hacerlo. Es mejor en el reino de Cristo. Es mejor dar siempre que estar queriendo recibir todo el tiempo. Es mejor ofrecer. Es mejor ofrecer lo que ya tienes. ¿Qué tienes para darle a otros? ¿Qué tienes para ofrecer a otros? Tienes mucho para dar. Tienes mucho para ofrecer, iglesia. Tienes para ofrecer a Cristo, tienes para ofrecer la salvación, tienes para ofrecer a Cristo en la vida de las personas. Hay mucha gente perdiéndose, iglesia, porque la iglesia se ha puesto en un papel de estar demandando todo el tiempo de su vida. Hay evangelismo, nada más vamos como 4 pelones, hermano César, porque la gente no ha entendido el propósito del evangelio, no ha entendido el propósito del reino. Las estadísticas de una iglesia, los grupos más pequeños
en todas las iglesias son los grupos de oración y los grupos de evangelismo y los grupos de capacitación personal. No les gusta orar, es una hora nada más. Prefiere quedarse viendo Netflix o qué sé yo. Es una hora nada más, iglesia. Estadísticamente, los grupos más pequeños en las iglesias son el grupo de oración, el grupo de salir a las calles a evangelizar y los grupos de capacitación personal. Porque nos hemos acostumbrado a demandar todo el tiempo. Nos hemos acostumbrado constantemente a estar demandando. Jesús no vino a demandar, Él vino a ofrecer su vida. Y eso tiene un grande precio, iglesia. Si Jesucristo, el Rey de Reyes, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no vino a demandar ni a que le sirvieran, sino que dio su vida en rescate por nosotros y darlo en servicio por nosotros también. Amén. Un ejemplo muy claro, en la última cena, cuando estaban ellos por compartir la cena del Señor, dice que Jesucristo, escuche, Jesucristo, el Rey de Reyes, dice que ciñó sus vestiduras y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de amor, un ejemplo de que yo no estoy aquí para demandar de ustedes, yo estoy aquí para servirles a ustedes. Y Jesucristo sirvió en cada momento, etapa que su Padre Celestial le iba a permitir estar aquí en la tierra. Él vino a ofrecerse en un sacrificio puro, agradable, sin mancha, sin arruga, iglesia. Y hasta el final de la cruz, Rosita, Él ofreció su propia vida para rescatarnos a nosotros, iglesia. Y darnos un propósito, y darnos vestiduras blancas, y limpiar nuestra maldad, limpiar nuestra iniquidad por alguien que se paró en la brecha para ofrecerse y no para demandar de la gente, iglesia. Usted tiene que quitarse ese concepto de su mente. Deje de perder el tiempo de estar demandando de otros y ofrezca lo que ya Cristo le dio. Hay mucha necesidad, iglesia, allá afuera, dentro de su casa hay mucha necesidad. Y usted no ha entendido el propósito de la vida eterna, iglesia. No hemos entendido, iglesia, porque nos acostumbramos a demandar todo el tiempo y la demanda nos impide ofrecer lo que usted y yo ya tenemos ya. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para ofrecer? Usted lo sabe. Mira esta respuesta. ¿Será que nos hemos vuelto unos expertos en demandar de otros que se nos olvidó que ya ese tiempo ya pasó? ¿Será que nos hemos vuelto unos expertos en demandar de otros que se nos olvidó que ese tiempo ya pasó? Usted pasa de niño a una etapa grande de adolescente. Pasa de tomar leche a comer alimentos sólidos porque el cuerpo lo necesita, iglesia. Pasó de una demanda a ser alguien productivo, dice ahí en ese punto. ¿Será que nos hemos vuelto unos expertos en demandar de otros que se nos olvidó que ese tiempo ya pasó y que tenemos que ofrecer lo que ya Cristo nos dio de su gracia y de su favor y merecido? De gracia recibimos y de su gracia damos a otros. De gracia nos dio Jesús y de gracia tenemos que dar, iglesia. De gracia Jesucristo nos dio. Porque no calificábamos, iglesia. Estábamos descalificados. Pero su gracia nos hace ver que aún por encima de la condición, Él tiene el poder y la capacidad de darte algo que tú puedas ofrecerles a alguien más. A tu comunidad, en tu círculo social. Tienes mucho para dar, Rosita y Raúl.
Todos los que estamos aquí tenemos mucho para dar. Melvin, tú tienes mucho para dar, para ofrecer. Cada uno de nosotros somos un atalaya en donde Dios nos pone. Y un atalaya siempre está para advertir, dar y ofrecer. ¿Será que nos hemos vuelto unos expertos en demandar, iglesia? ¿Será que nos hemos vuelto muy exigentes? Que el aire está caliente, que está frío, que el asiento ya no sirve. Óigame, que el sonido no se escucha bien, me rechina los oídos. Que el pastor grita muy feo, muy duro. Y constantemente estamos exigiendo y demandando, iglesia. Que se nos olvidó que ese tiempo ya pasó ya. Que tenemos que ofrecer ya, con más urgencia, el Evangelio de Cristo, porque Él viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto, iglesia. Mira, tan cómodas que están así, que hasta se duermen algunos. Ese tiempo ya pasó, iglesia. Deje de demandar mucho en su hogar y ayude. Esposa, la comida, ¿por qué no está? Amor, ¿en qué te ayudo? ¿Pico la cebolla, el tomate o qué? Ayude, deje de demandar mucho. Vieja, ¿no ha lavado? Lava tú también. Que la comida está fría, calienta en el microwave. ¿Cómo sabes cómo de asoleado viene tu esposo? O tú no sabes los problemas que tuvo tu esposa. En vez de recibir. El problema de nosotros, los seres humanos, es que estamos tan acostumbrados solamente a recibir que nos cuesta dar. Ah, la agarró, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a solo recibir que nos cuesta dar. Y dame, y dame, y dame, y dame. Y dame, y dame, y dame, y dame. Pero nos cuesta dar. Porque el dar es una condición del corazón. Usted no da, no porque no tenga para dar, solo que no quiere dar, porque solamente se acostumbró a estar demandando. No mandón, demandando. Cada uno de nosotros tenemos algo para dar. El cristiano ofertante entendió cuál es el verdadero propósito de su vida. El cristiano ofertante entendió cuál es el verdadero propósito de su vida. Ofrece, no demandes de otros. Sal de esa burbuja que te tiene encerrado y esclavizado. Ofrece, no demandes de otros, iglesia. Sal de esa burbuja que te tiene encerrado y esclavizado, porque piensas que el mundo eres tú y que todo gira a tu alrededor. No. Hay gente que está así, que piensa que solo ellos tienen que ser el centro de atención. No, iglesia, no. Hay mucha necesidad afuera, iglesia. Pero como te has encerrado en la burbuja, piensa que nada más la atención tiene que ser contigo y nada contigo. Sal de esa burbuja que te tiene esclavo, iglesia. Mira estas frases. El esclavo vive para demandar. El que es libre vive para dar y ofrecer. El esclavo vive para constantemente demandar. Pero el que es libre vive para dar y ofrecer. Las personas demandantes se vuelven presas de su propia negligencia para no ofrecer nada de lo que ya Cristo les dio. Las personas demandantes se vuelven presas de su propia negligencia para no ofrecer nada de lo que ya Cristo les dio. Entonces no has entendido el propósito de la vida eterna.
no hemos entendido el propósito de la vida cristiana. Las personas demandantes se vuelven presas de su propia negligencia para no ofrecer nada de lo que ya Cristo les dio a ellos. Está como el albañil cuando usted va a trabajar con el mero albañil. Está tocando el bloque y dice: pásame ese bloque. Agárrelo usted, lo está tocando y póngalo ahí. Hasta eso, flojo. Tráigame el bloque y lo está tocando. Hermano, lo estás tocando tú, agárralo por ahí. Yo trabajé con mi papá en la albañilería y sí tenía que hacerle caso, porque si no, era con corronazo de nueva vez. El demandante así está, hermano. Tráigame, póngame, quíteme, óigame. Hágame. Que no me gustó, que así no es, que tiene que ser así, que está frío, que está caliente, que está oscuro, que está negro, que está... Todo, hermano. Válgame Dios. Las personas demandantes se vuelven presas de su propia negligencia para no ofrecer lo que ya Cristo les dio. Demandan mucho y ofrecen poco. El demandante desgasta constantemente. El ofertante es de mucha bendición. La agarró, ¿verdad? El ofertante es de mucha bendición. El demandante vive para exigir. ¿Cuántos se han encontrado con gente así? No levanten la mano. El demandante vive para exigir. Hágame, quítame, póngame, quite, barra. ¿Alguien de hoy está hablando el día de hoy? ¿El Espíritu Santo nos está hablando, iglesia? El demandante siempre vive para exigir. El ofertante, mire esto, el demandante vive para exigir, el ofertante cumple con las exigencias, da y ofrece en todo tiempo. ¿Ve la diferencia? El demandante vive para exigir, pero el ofertante cumple aún por encima de las exigencias del demandante y siempre da y siempre tiene tiempo para ofrecer algo. ¿Qué quiere ser usted el día de hoy? ¿Alguien que demande o alguien que oferte todo el tiempo? ¿Alguien que da? Alguien que cumple a unas exigencias que van a venir en su vida y tenga la capacidad de poder dar, de poder ofrecer a otros de lo que ya usted tiene, iglesia. ¿Qué tienes para dar, iglesia? Lo voy a estar repitiendo muchas ocasiones. ¿Qué tienes para dar, Héctor? Tú tienes mucho para dar. Te miras calladito, pero tienes mucho para dar. ¿Qué tienes para ofrecer? Samar, ¿qué tienes para ofrecer? Ofrézcale un par de baleadas al pastor y vea si no lo va a comer. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para ofrecer, iglesia? Todos tenemos algo que dar y algo que ofrecer, solo que no queremos hacerlo, porque nos acostumbramos solamente a demandar. Hoy usted tiene que revelársele algo el día de hoy. Dios no te ha llamado para constantemente demandar, sino para constantemente estar dando. Dios necesita ofertantes, no demandantes, iglesia. Dios necesita más ofertantes del reino de Cristo que demandantes que estén demandando todo el tiempo. El ofertante se le reveló el verdadero propósito de la vida cristiana. Se te reveló. Cuando ofertas se te reveló que es mejor dar que recibir. Tú eres un ofertante donde estás. Tú tienes mucho para dar. Tú tienes mucho para ofrecer. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No es como te ves, sino como Cristo te vio ya. No te minimices ni te menosprecies.
Tú tienes mucho para dar y ofrecer en donde Dios te puso. Y todos los que estamos aquí, hoy se necesita de una iglesia en estos tiempos que deje de demandar y ofrezca más. Cuando se nos reveló el ofertar y el dar, se nos reveló el verdadero propósito de la vida cristiana. El cristiano no demanda, el cristiano constantemente está dando y ofreciendo. A alguien se le tiene que revelar ese concepto el día de hoy. El cristiano no constantemente está demandando. El cristiano, Dios lo creó, te sacó y te formó para que des y ofrezcas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. El ofertante cumple con las exigencias, da y ofrece todo el tiempo. Si usted demanda mucho de otros, escuche esto, iglesia, si usted está demandando mucho de otros, se volvió un cristiano consumidor y poco ofertador. Tómale foto. Si usted es un cristiano que demanda mucho de otros, se volvió un cristiano consumidor y poco ofertador. Demandan mucho, pero ofertan poco. Exigen mucho y dan poco de sí mismos. Usted y yo somos cristianos, hijos de Dios. Pero Dios nos ha mandado y nos ha dado un llamado tan grande, iglesia, que la iglesia no se le ha revelado hasta el día de hoy. La gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Saben por qué no hacemos la gran comisión? Porque nos hemos vuelto unos buenos expertos en estar demandando. Y la gente se está perdiendo porque creemos que tú eres el centro de atención y que tengo que estar para ti todo el tiempo. ¿Saben por qué la iglesia no hace la gran comisión? Porque hemos estado demandando mucho, perdiendo mucho tiempo en estar demandando cuando hay un gran trabajo por hacer, una gran obra por hacer, almas que rescatar para el reino de Cristo. Deja de estar demandando y ofrece. ¿Qué tienes que ofrecer? El reino de Cristo, el reino de Cristo, para que personas vengan a Cristo, para que personas vengan al conocimiento de la verdad, iglesia. El Espíritu Santo está hablando, iglesia. Si usted demanda mucho de otros, se volvió un cristiano consumidor y poco ofertador. Vive para exigir. No vivas para exigir, vive para ofertar. Cuando a ti se te reveló propósito, se te reveló que es dar. Es mejor dar que recibir. Y estás dispuesto para dar. Y te ofreces para servir. Y te ofreces para mover. Y te ofreces para quitar. ¿Y a dónde vamos, pastor? ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Qué hacemos ahora, pastor? El hermano César lo cita para el evangelismo y nadie viene. Porque le ponemos muy en poco el evangelismo. Es que yo ya soy salvo, pastor, y con eso cuenta y basta. Qué bueno, gracias a Dios que usted es salvo ya. Pero hay familias que se están perdiendo. Jóvenes que se están perdiendo en el alcohol, la drogadicción. Pero no se nos ha revelado porque constantemente estamos demandando que ofertando. Tú sabes dónde está la necesidad. Y no das ni ofreces porque no quieres hacerlo. No quieres hacerlo, simplemente. No hay que maquillarlo porque simplemente no queremos hacerlo.
sabes dónde está el problema, sabes dónde está la necesidad, pero no das. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto unos expertos en estar demandando de otros. Termino por estos 3 puntos. Si los de la alabanza pueden pasar, por favor. El que oferta entendió que la vida no solo se trata de estar demandando de otros todo el tiempo, sino que a su vez sean personas que tengan la capacidad de poder ofrecer algo de Cristo para el avance del reino. Mire este punto muy importante. El que oferta entendió que la vida no solo se trata de estar demandando de otros todo el tiempo, sino que a su vez sean personas que tengan la capacidad de poder ofrecer algo de Cristo para el avance del reino. Usted tiene algo que ofrecer para el avance del reino de Cristo en esta tierra. Hay quienes demandan mucho y ofrecen poco de sí mismos. El que constantemente está demandando el que constantemente está ofertando, se volvió alguien proactivo y productivo. El que entendió, se le reveló, entendió el verdadero propósito de la vida cristiana. Dame piano ahí, por favor. El que entendió y se le reveló propósito, entendió cuál es el verdadero propósito de la vida cristiana. Ahora, en esta mañana, usted tiene que salir con un pensamiento diferente. De dejar de estar demandando mucho y de poder dar de lo que ya Cristo le dio a usted. Hay mucha gente que necesita una palabra en estos tiempos en los que estamos. Tiempo de angustia, tiempo de dolor, tiempo de persecución, tiempo de miedo, y la iglesia no quiere hacer ni ofrecer nada. Porque nos volvimos unos expertos en estar demandando del pastor, de los líderes y de quien sea. Salga de esa burbuja, iglesia, y empiece a ofrecer lo que ya Cristo puso en usted. Pase de un demandante a un ofertante. Empieza con los tuyos, empieza con tu familia, empieza con tus vecinos, y con cuanto Dios te dé la capacidad y la habilidad de poder dialogar y de poder platicar. Regreso de donde inicié, al título del mensaje, y ponemos el verso, por favor. Demandantes u ofertantes. Tú tienes que decidir en tu corazón con cuál palabra te quieres llevar el día de hoy. ¿Quieres seguir demandando o quieres pasar de un demandante a ser un ofertante? Tú eres de bendición para alguien que necesita una palabra de esperanza y de aliento en estos momentos y en estos tiempos. Tú eres de esperanza, tú tienes una palabra que va a marcar el corazón de alguien en necesidad el día de hoy, iglesia. Tú tienes palabra, tú tienes a Cristo. Si tú eres hijo de Dios, hay palabra en tu boca. El Espíritu Santo te va a guiar para que des la palabra correcta en el tiempo y en el momento correcto, y la palabra que está necesitando escuchar esa persona que está en necesidad, iglesia. Nosotros tenemos una cita con una familia que está pasando un problemón con sus hijos, y vamos a ir y ya le estamos pidiendo al Espíritu Santo de Dios: pon la palabra precisa que esa gente necesita escuchar, no la palabra que yo quiero dar, sino la palabra que el Espíritu Santo quiere poner en ti para que le pueda ser de bendición. Deja de estar demandando ya, iglesia. Sal de esa burbuja, iglesia, porque el demandante constantemente está desgastando. Mas sin embargo, el que oferta es de bendición y seguirá siendo de bendición, porque se le reveló el verdadero propósito de la vida cristiana. Tú eres alguien que puede dar una palabra
para alguien en necesidad. Tú tienes la palabra, tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo. ¿Qué más quieres, iglesia? ¿Qué más queremos, iglesia? ¿Qué más queremos? Estamos listos, estamos capacitados para la obra de Cristo. No lo hacemos porque no queremos hacerlo, iglesia. Simple y sencillamente no queremos hacerlo. Porque la demanda se volvió algo que tiene que hacer y que tiene que estar ahí. No. Yo sé para lo que Dios me ha llamado, iglesia. Yo sé para lo que Dios me ha llamado. No para demandar, sino para ofrecer. Escucha. Cuando tú entiendes para lo que Dios te llamó, dejas de demandar y ofreces más. Dejas de demandar y ofreces más. Cierra tus ojos y levanta tus manos el día de hoy. Dile: Espíritu Santo de Dios, tal vez no he entendido lo que yo tengo dentro de mí para dar, Señor, que constantemente estoy demandando de otros, Señor. Tal vez no he entendido el verdadero propósito de la vida cristiana, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, que se nos revele tu verdadero propósito, Señor. Dile: Señor, quiero pasar de ser un demandante a ser un ofertante de tu reino, Señor. Ante tanta necesidad que hay a nuestro alrededor, se nos olvidó que Dios nos mandó a ofertar una palabra de esperanza, a dar una palabra de aliento, a dar una palabra en medio de una enfermedad que alguien ya el médico lo desahució, pero como usted está demandando y demandando y demandando, se le olvidó que ya tiene que dar y que ese tiempo ya pasó en tu vida, iglesia. Que tú eres alguien de propósito en el reino de Cristo. Me gustó lo que decía Ángel en la mañana en el discipulado. Decía: nos hemos enfocado tanto en nosotros que se nos olvidó que afuera hay mucha gente perdiéndose por la demanda que hemos hecho de nosotros mismos. Y me gustó la expresión de él. Dijo: pastor, nos hemos vuelto tan personal en nuestras demandas que se nos olvida que afuera hay mucha necesidad. ¿Y cuánta verdad hay en ese comentario? Eso lo aplico a mi vida personal también. Tú eres importante para Dios, pero el perdido es mucho más importante aún. Escucha esto: tú eres importante para Jesús, pero el perdido es mucho más importante para Él ahorita, en estos momentos. Deja de demandar más y ofrece más de Cristo. Joven, ofrece más de Cristo en tu escuela. Sabes que hay jóvenes que están perdidos, pero no quieres darle una palabra por pena, por vergüenza. Niños, oferten a Cristo con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Cuando el Espíritu Santo me daba este mensaje, yo decía: Señor, cambia mi mentalidad, cambia mi mente. Yo no estoy para demandar de nadie, yo estoy para ofrecer, Señor, de la manera y en la forma en que quieras usarme, pero yo estoy para ofrecer. No tienes que ser el super erudito, iglesia, tener la superposición o la gran plataforma, no. Dios te quiere usar en la forma y en la manera en la que tú te hagas disponible también. Y le decía con todo mi corazón: Señor, yo no quiero demandar de otro, yo quiero ofrecer de lo que tú ya pusiste en mi corazón, Señor. Y cuando a ti se te revela eso, iglesia, se te tiene que revelar que el verdadero propósito de la vida cristiana no se trata de demandar, sino de dar y ofrecer de lo que ya tienes en tu vida y en tu corazón. Oh Espíritu Santo, súbele el piano en nombre de Cristo Jesús. Ministra con el piano, nada más con el piano, en
Cristo Jesús. Cierra tus ojos, iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy muchos van a pasar de estar demandando a ofrecer lo que ya tienen en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, levanta tus manos, iglesia, y adóralo a Él. Espíritu Santo, enséñanos, guíanos. Enséñanos y guíanos. Dale la guitarra también, Franco. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Algo tiene que cambiar en nuestra mente el día de hoy. Algo tiene que cambiar en nuestros pensamientos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy se necesita de un pueblo que oferte más a que esté demandando mucho. En el nombre de Cristo Jesús. Revélanos tu plan, Señor. Revélanos tu voluntad. Revélanos tu propósito, Señor. Tú nos has llamado para dar y ofrecer, Señor, ante un mundo en tanta necesidad, Padre, el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, guíanos, muéstranos, enséñanos, Señor. Quítanos ese pensamiento erróneo que tenemos, Señor. Queremos ser de bendición, queremos dar de lo que tú ya nos diste, Señor. Dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos tu palabra como tierra fértil que cae en cada corazón, Señor, de los que estamos en este lugar. Espíritu Santo de Dios, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Yo declaro que hay tierra fértil en este lugar, Señor, que ponemos en práctica tu palabra, Señor. Padre, que tú nos has llamado a dar y a ofrecer, Señor, a dar tu palabra, a ofrecer tu nombre, Señor, por encima del nombre tuyo, por encima de tu posición, Señor. Padre, nosotros estamos aquí para ofrecerte a ti, Señor, como el único Salvador, como la única esperanza de un mundo caído, Señor, como la única esperanza de un mundo en tanta necesidad, Señor. Hay un mundo que se pierde porque hay una iglesia que no quiere dar ni ofrecer nada, Señor. Quítanos esta mentalidad, Señor, de ser demandantes a ofrecer tu reino al perdido, Señor, a ofrecer tu nombre a aquel que anda vagando sin ti y sin ninguna esperanza aún, Señor. Revélate a nosotros, Señor. Revélate, Señor. Y que se revele la verdadera razón por la cual tú nos tienes aquí, Señor. Te damos gracias.